Conversando con el congresista y vocero de la bancada del Partido Morado, Daniel Olivares. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mario. Buenas noches, Verónica. Un feliz año, por supuesto. Igual para ustedes, perdón. No, en fin. Bien, hay varios asuntos sobre los que queremos conversar sobre la posición del Partido Morado, pero hay algo que ha causado controversia y que no tiene que ver con su partido ni con su bancada, pero sí con el Congreso, y son estas imágenes del congresista Valdés celebrando Año Nuevo en Miami, que ha provocado, como le decía, pues un pequeño escándalo. Hay quienes dicen, ¿cómo es posible que se haya ido? Digamos, en una situación en la que además en la región a la que él representa se han producido protestas que en algunos casos han tenido consecuencias fatales, pero en general con la situación del país así. Hay otros que dicen, no, en fin, eran 2 días feriados, el señor se fue, quería celebrar y podía celebrar como le pareciese. ¿Cuál es la posición o la impresión que usted tiene al respecto? A ver, nosotros ahorita, por ejemplo, hemos terminado nuestra reunión de bancada hace breves minutos y no hemos hablado de ese tema, por ejemplo, nosotros, ¿no? Porque no tenemos muchos otros temas de los cuales hablar. Mi opinión personal es que cada uno toma sus decisiones y debe hacerse responsable por ellas. De hecho, yo entiendo que el colega hoy día ha pedido disculpas, ya la gente pues tomará sus conclusiones. Creo que lo que ha agravado la situación es que en La Libertad justo es uno de los lugares donde hay problemas por el tema agrario y él, digamos, del partido, ¿no? Y él es de esa región y se fue justamente en un momento complicado. Creo que eso a la gente pues no le ha gustado con razón, creo yo, ¿no? Porque esos gestos nos separan de nuestros representantes. Claro. Pero entiendo que ha pedido disculpas, me imagino que está arrepentido de los actos. Veo que el señor Acuña hoy ya lo ha retirado de la campaña, cosa que eso sí yo no sé qué pienso al respecto, pero digamos las personas sacarán sus conclusiones al final. ¿Y cree que ahí debe terminar el asunto? Digamos, a nivel Congreso de la República. Yo creo que sí, yo creo que tiene que terminar ahí porque no es una falta de que vaya a la comisión de ética, no es ese tipo de cosas. Yo creo que más que todo es creo que el castigo va a ser un castigo ciudadano, de opinión, electoral, ¿no? Creo que es ese tipo de caso donde el ciudadano no se siente o se siente decepcionado de repente de algunas actitudes de sus representantes. Creo que es ese tipo de caso. Muy bien. Pasemos ahora a hablar de lo que ha ocurrido efectivamente en torno a la aprobación de la Ley de Promoción Agraria y las protestas que se produjeron antes y después de esta aprobación con, como decíamos, consecuencias fatales y el grado de responsabilidad que le puede tocar o no al ministro del Interior, el señor Elich. Él ha dicho que hay responsabilidad política y que él está dispuesto a asumirla. Entendemos que usted y su compañero de bancada, Alberto Belaunde, han dicho que le pedirán respuestas o que desde ya le piden respuestas al ministro del Interior por las muertes en La Libertad. Sí, claro, es que uno tiene que actuar de la misma forma independientemente de quién sea la otra contraparte. Y lo primero que hicimos nosotros, en este caso con Alberto Belaunde, que está en la Comisión de Justicia, es pedir la presencia del ministro para que explique las cosas, no explique lo que ha pasado ahí. Lo positivo es que mientras se ha pedido esto y antes de que llegue al Congreso, ya el ministro ha anunciado las investigaciones internas, ya incluso se ha llegado a quiénes han sido las personas que han cometido esos actos, ¿no? Represivos, excesivos, y también ha asumido incluso una responsabilidad política. Entonces, esas reacciones inmediatas yo las veo como positivas, porque tenemos problemas estructurales en el país, pero las respuestas y las reacciones de nuestras autoridades son muy importantes. Ahí es donde uno termina viendo el temple de la autoridad también. Sí, pero claro, esta imagen de un policía con un arma de fuego ha sido muy fuerte, ¿no? Y entonces uno ya comienza a preguntarse, ¿este policía es el que ha ocasionado estas 2 muertes, ¿no? En esta última manifestación? O sea, justo los proyectiles de esa arma dieron en estos 2 ciudadanos. No es cierto. Y entonces uno ya dice, ¿qué está pasando al interior de la policía? De repente ha sido una negligencia de este efectivo policial y será el único que comete ese tipo de negligencias. ¿Cómo están fiscalizándose ellos mismos? Claro, ahí lo que nos muestra es que, Verónica, de un mes a otro mes
los problemas que existían el mes pasado son los mismos. Lo que ha empezado y lo que el presidente ha anunciado es que tiene que empezar un proceso de reforma interna por el mismo bien de la institución policial, que tiene que ver no solamente con los temas que estamos mencionando, sino también con las compras policiales, que se termina la corrupción en esos temas. Entonces, hay un problema estructural en muchas instituciones del país. Lo que a nosotros nos compete es, y en este caso al Ejecutivo, ¿qué es lo que haces con eso, ¿no? Y yo veo que el Ejecutivo ha planteado una reforma que tenemos que ver cómo va avanzando. También esos siguientes pasos se tienen que ir viendo en las siguientes semanas. Es muy importante que se sienta sostenido, a pesar de que se sepa que este es un gobierno de transición que va a plantear las líneas, pero que no va probablemente ejecutar todas las cosas, ¿no? Congresista, sí, lo que Se cortó. Se cortó, bueno. Ya estamos en contacto de nuevo. Lo que le decíamos, lo que le decía yo era lo siguiente. Lo previsible es que el ministro diga, bueno, esto no fueron unas instrucciones de la autoridad policial, fueron los efectivos X, Y, Z y de repente otros más que se tomaron estas actitudes por su cuenta y, en fin, serán sancionados. ¿Eso es suficiente o ustedes que están demandando una explicación política y la asunción de una responsabilidad política sienten que hay que ir más allá de eso? Nosotros sí creemos que el ministro tiene que explicarle al Congreso lo que ha sucedido en este lugar para que no sean solamente declaraciones de prensa que uno vaya sumando. Como representantes tenemos la función de fiscalizar a nuestras autoridades. En ese sentido, el ministro sí debería explicarle a los a los congresistas qué es lo que ha pasado en cada uno de esos lugares. Sí me parece positivo que el ministro haya empezado las investigaciones rápidamente, que haya dado resultados rápidamente, cosa que no hemos visto en el periodo anterior, donde hasta ahora nadie asume responsabilidad de nada, no hay un nombre de nada tampoco. Entonces sí me parece positivo ese cambio de estilo, ¿no? Y yo creo que en ese mismo sentido el ministro podría tranquilamente explicar qué es lo que ha pasado en cada uno de esos espacios y cuáles son las medidas que está tomando para que esas cosas no se repitan y que esta reforma, por el bien mismo de la institución, avance. Sí. Ahora, usted es representante de la bancada morada, digamos, y en los últimos días, a consecuencia de un tuit, de hecho, del líder de Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, usted ha salido a decir que a marcar, digamos, una posición sobre la bancada morada y sobre el Ejecutivo, que no es un gobierno morado, ¿no es cierto? No es un gobierno de su agrupación política. Pero, de hecho, el presidente de la República, pues, iba como en la plancha presidencial y el señor Eliche era candidato por el Partido Morado al Congreso de la República. Los asesores que han renunciado también a su candidatura. Los asesores eran también candidatos. Sí. Entonces, de ese sentido, no sé, les ponen ahí una situación complicada, ¿no cree? Sí, es una situación complicada y lo hablábamos ahora en la reunión de bancada, porque nosotros estábamos en el Congreso trabajando nuestro intento de ser consistentes como bancada y lo que sucedió es que no se aceptó, nadie aceptaba en la ciudadanía, no se aceptaba que ninguna otra bancada presida este momento. A nosotros sabemos que no nos conviene como partido, no nos convenía como partido agarrar esta papa caliente en este momento, pero era lo que había que hacer. Francisco ha ido de un día para otro, dejó de ser congresista y pasó a ser presidente de transición, el presidente Sagasti, y lo que nosotros hemos decidido como bancada es continuar haciendo lo que veníamos haciendo desde antes, ser una fiscalización constructiva. Nosotros, si verán en el gobierno, en el régimen anterior del expresidente Vizcarra, nosotros teníamos una postura de fiscalización, pero constructiva. Cuando habían cosas malas que decir o cosas que criticar, las criticábamos. Y cuando había que apoyar, apoyábamos. Y lo mismo hemos decidido hacer ahora. Yo, por ejemplo, mi presencia en las mesas de la Libertad o en las mesas de ICA por el tema agrario es una forma de fiscalizar constructivamente, estando ahí junto con congresistas de otras bancadas. Entonces, yo entiendo que por campaña va a convenirle a todas las otras fuerzas políticas buscar cada tema que puedan golpear al gobierno, en un momento bien complicado, por cierto, para desinflar una posible campaña o candidatura del Partido Morado, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo todos es empujar el carro para que haya estabilidad en el país. En ese sentido fue que le respondí al señor Acuña en ese momento, porque en realidad me supo un poco mal que por hacer campaña
petardé, ¿no? Pero yo entiendo la dificultad de separar las cosas y todo bien. Es lo que hemos asumido. Una consulta, pero el Partido Morado, me imagino, y el señor Julio Guzmán tiene claro sobre qué hacer con el Ministerio del Interior, ¿o no? ¿Eso no tendría que aplicar el señor Sagasti ahora? Claro, el señor Julio Guzmán está postulando a la presidencia, está armando sus equipos, sus posibles ministros, está armando todas sus, y no solo desde ahora, desde hace un montón de tiempo, claro. Cosa que no se está aplicando en este momento con el señor Sagasti. Ahorita porque lo que se decidió cuando se votó ese día, se decidió que haya un gobierno de transición, no un gobierno morado, y recordemos el día de la votación en el Congreso. Se votó por una mesa directiva mezclada entre las 19 personas que no votamos por la vacancia. Quedó claro, queda claro. Además, recordamos, por supuesto, esta situación era caótica, ¿no? Claro. Nadie quería hacerse de este problema y tampoco nadie quería que otros lo sean, no los que habían votado por la vacancia. Era una situación horrible, queda claro. Horrible. Pero digo, el señor Sagasti con el señor Julio Guzmán están desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, en esta campaña electoral, hace mucho tiempo. Construyendo una plataforma política y programática. Con además planteamientos y planes. Entonces yo digo, de repente el Partido Morado, el señor Julio Guzmán, pues tiene una fórmula luego de haber durante muchos años, 4 por lo menos, analizado la situación del país. Uno de estos análisis tiene que haber sido el Ministerio del Interior. Entonces digo yo, el señor Sagasti no podría utilizar lo que el señor Guzmán o el Partido Morado quieren para el Ministerio del Interior para aplicarlo ahora, o él está prohibido de hacerlo, o no estaba dentro del planteamiento de gobierno, digamos, del señor Guzmán, algo sobre el Ministerio del Interior. A ver, lo primero es que si ya han conocido al presidente Sagasti, o hasta desde cuando era congresista y desde antes de eso, es una persona que tiene unas ideas bien, digamos, claras y sigue por esa línea y es bien difícil de moverlo. Y ahí él ha decidido que se va a hacer un gobierno independiente y él está siguiendo, ha convocado independientes y tal. Eso es número uno. Lo segundo es que no estamos en un gobierno empezando una gestión donde se tienen que plantear las reformas del país. Estamos en un momento donde las prioridades son conseguir la vacuna, ¿no?, aplicarla para la ciudadanía, gestionar la pandemia, tener unas elecciones limpias y viables y en el mismo tiempo plantear algunos inicios, como trazar lo de la reforma policial que planteó el presidente, pero no mucho más. Entonces no es un momento donde todo lo que se está armando como Partido Morado se va a ejecutar, porque no es un momento de reformas. Ya, de acuerdo, pero dentro de ese poco más que sí se va a ejecutar está lo del Ministerio del Interior, a lo que se refiere Verónica. Es decir, el inicio de reforma que plantean, uno asumiría que tiene que parecerse a lo que sugería que se hiciese el Partido Morado, porque si no, uno no se explica que una persona que ha formado parte de esa organización política durante tantos años llegue al poder y haga algo distinto desde el poder. Dentro de lo poco que puede hacer, entendemos las limitaciones del gobierno de transición y todo, pero son ustedes mismos y ellos también los que están hablando de una reforma en el sector interior. De acuerdo, y el presidente Sagasti ha sido clarísimo en decir que se requiere una reforma, él lo ha dicho como un fortalecimiento, creo que usó esas palabras, ¿no?, y una palabra más, pero estamos hablando de un inicio de reforma. Él ha dejado claro que él no va a llegar al fondo de la reforma, sino que lo tiene que hacer el gobierno que viene, pero ha dejado claro también cuáles son las líneas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones sin corrupción, con gerentes públicos, algunos cambios de mandos y, por ejemplo, cosas como lo que ha pasado ahora con las protestas, donde cuando hay represión excesiva se identifica a las personas que lo han cometido, que no hay velos encima para tapar cosas. Entonces, sí está tratando de aplicar las líneas que él mismo ha pintado al inicio. Lo que nosotros nos queda hacer como bancada es fiscalizar constructivamente. Ya hemos soltado una crítica la vez pasada, pero cada vez que haya que poner el hombro, lo vamos a hacer, porque nosotros sí queremos que haya un momento de estabilidad ahorita. Solo para terminar, congresista, porque nos están pidiendo ya la pausa. O sea, nuevamente un presidente de la República no tiene bancada. Sí, nuevamente un presidente de la República no tiene bancada, que lo venimos viniendo hace tiempo y donde espero se corrija en las próximas elecciones y votemos finalmente masivamente por las opciones en las que creamos. Muy bien. Necesitamos, ya hemos visto que necesitamos presidencia con bancada en el Congreso, porque si no, mira, y si fuéramos nosotros la bancada, Verónica, somos 8 personas. Claro. Entonces, lo que se requiere en el Ejecutivo, y eso de repente ha estado incluso en los cálculos de algunas personas, lo que nosotros necesitamos en abril es que se elija una nueva presidencia y con una bancada importante para que haya un poco de gobernabilidad. De acuerdo. Muchas gracias, congresista. Gracias. Muchas gracias a ustedes.